Hola, gracias por acompañarnos en el video de hoy. Hoy veremos las presentaciones finales de estudiantes que hicieron la asignatura portafolio de título durante el segundo semestre de 2021. En el sistema actual de titulación de Duoc de San Carlos, los estudiantes escogen dentro de una lista de esquemas que le llamamos. Estos esquemas representan distintos como encargos o desafíos que los estudiantes desarrollan durante el semestre con el propósito de comenzar a dar primeros pasos hacia lo que sería su camino de especialización profesional que ellos van a continuar desarrollando durante los primeros años de su carrera profesional. En, en este contexto es importante recordar que todos los proyectos de titulación de nuestra escuela son individuales y que el esquema que ellos escogen proviene de una reflexión personal, profesional que desarrollan ellos con respecto a sus fortalezas, debilidades e intereses profesionales. Tenemos una presentación hoy día y otra mañana en la cual veremos distintos esquemas eh, de la lista que nosotros ofrecemos. Vamos a comenzar. Gracias por venir. Hoy comenzaremos con el esquema de desarrollo visual 3D o BizDev 3D. Este esquema está diseñado para los estudiantes que presentan altas habilidades en dibujo y diseño y creación de personajes y quieren ampliar estas habilidades o perfeccionarlas más allá de solamente la pintura y dibujo 2D, sino también abarcando los procesos de producción 3D. En este esquema los estudiantes deben traer un diseño de personaje propio, original, y durante el semestre se desarrolla un personaje 3D, pasando por las etapas de escultura, rigging, texturizado, etcétera. Y se diseña una escena breve en la cual la idea es representar la personalidad del personaje que ellos crearon. Vamos a verlos. Buenos días a todos, mi nombre es Pablo Álvarez y soy el creador del episodio visual que acaban de ver. Para comenzar a hablar un poco sobre mi proyecto de título, primero tengo que hacer referencia a las muchas complicaciones que tuve en el camino del desarrollo de este. Para empezar, yo tenía una versión original, que era la que presenté en el periodo de anteproyecto, a donde tenía una historia que contenía dos personajes. El primero, que es el protagonista de la versión final que realicé, y el segundo era una bestia que acompañaba al protagonista en su viaje. Lamentablemente, debido a complicaciones que tuve en noviembre y diciembre, no pude trabajar y al volver en enero a enfrentarme al poco tiempo que me quedaba, decidí crear una segunda versión a donde iba a contener solamente un personaje. Lamentablemente, esta segunda versión la inicié plagada de errores. Primero, no desarrollé la suficiente cantidad de concepts para tener una base mucho más segura para el desarrollo. Y en segundo lugar, tampoco realicé un storyboard para poder trabajar mejor la historia. Por esta razón también, si bien estoy conforme con el producto final, siento que podría haber tenido mucho mejores resultados en cuanto al entorno, en cuanto a la historia y también en cuanto a la iluminación. Dejando esto de lado, comenzaré a hablar sobre el proceso de los conceptos. Cuando inicié mi recorrido por esta obra, decidí que quería crear algo que fuera similar a los diseños de Primal de Genndy Tartakovsky, por lo cual intenté crear un personaje con una anatomía que fuera parecida a la de sus personajes. Así fue como comencé a crear algunos esbozos de lo que sería mi personaje principal, preocupándome, como dije, más que nada en la anatomía, pero así también como en la personalidad visceral y primitiva.
Luego de estos bocetos decidí crear una plantilla sobre la cual basarme para centrarme en el vestuario del personaje, así llegando a una versión final a donde también cambié un tanto el cabello para que fuera un poco más cartoon. El siguiente paso fue comenzar a desarrollar el proceso de modelado. Para esto trabajé en ZBrush, haciendo la base del cuerpo y la cabeza originalmente con CSpheres, y luego fui detallando de a poco todo el cuerpo. Para esto también utilicé libros de anatomía para poder guiarme, ya que la gran mayoría del cuerpo de mi personaje se encuentra expuesto, por lo cual es necesario que los músculos se vean reales y funcionales. Después de tener completo el modelo, decidí hacer la retopología en el software 3D Code, que es un software que yo ya había utilizado anteriormente y que siento que tiene unas muy buenas herramientas de retopología. Para el rig, al menos en cuanto a la anatomía de mi personaje, la verdad es que no tuve muchas complicaciones ya que utilicé el sistema de Advanced Skeleton y simplemente tuve que ajustar los matches del vestuario a este sistema. Para los blend checks también utilicé bastantes referencias de personas haciendo ejercicio, ya que mi personaje tiene su anatomía expuesta a la cámara la gran mayoría del tiempo, por lo cual sentí que era necesario hacer que las deformaciones corporales fueran lo más realistas posible dentro de lo que yo era capaz con mi nivel técnico. El tratamiento de las texturas fue realizado en Substance Painter, utilizando una gran variedad de materiales para llegar a productos con los que me sintiera satisfecho. Con este programa, tal como con ZBrush, también ya me sentía más bien cómodo debido a que lo había utilizado bastante en los ramos de render en semestres pasados. Para el entorno decidí crear un templo en ruinas que claramente no hubiera sido visitado hace un tiempo y generar un ambiente de misticismo alrededor de este. Al comenzar busqué varias referencias basándome principalmente en algunos diseños del último juego de God of War, específicamente en esas salas de las Valquirias, que eran unas salas octogonales que tenían generalmente unas de luz que provienen del techo. Primero empecé a crear un entorno que parecía más bien una iglesia, incluso empezando a texturizarla, aunque luego me di cuenta de que no calzaba mucho con lo que tenía planeado para la atmósfera que quería. Al darme cuenta de que el entorno que estaba desarrollando no estaba calzando con lo que tenía en mente, decidí empezar de cero nuevamente, intentando crear un ambiente que fuera más cerrado, donde pudiera darle un mayor énfasis a la imagen del portal y el personaje. Para el árbol decidí utilizar un programa que se llama SpeedTree, que permite la creación de árboles a través de un sistema nodal, con la posibilidad de también agregarle simulación de viento y exportar como una animación. El último punto de mi proceso fue el de render, el cual fue uno de los más complicados. Al principio yo iba a desarrollar el render de mi pieza en Redshift en Maya, pero debido a las largas duraciones que estaban tomando mis renders y al poco tiempo que me quedaba para terminar mi proyecto de buena forma, decidí mejor cambiarme a Unreal, ya que este programa me ofrecía renders en tiempo real. Gracias a que ya tenía algo de experiencia con un programa similar como lo es Unity, tampoco se me hizo tan extraño el cambio, ya que al menos la organización de la UI y de cómo funcionan los objetos y materiales dentro del programa es bastante parecido. Se me hizo un tanto complicado entender al principio un poco el sistema de las cámaras cinematográficas de Unreal, aunque luego un par de días igual ya lo estaba usando de una forma un poco más natural. Para la iluminación utilicé Lumen, que es el sistema de iluminación global que tiene Unreal, que la verdad me sorprendió bastante, y lo cierto es que mover luces sin problema en un entorno con grandes cantidades de geometría y texturas en alta calidad se hace muy cómodo. Para los colores en el render decidí partir de una gama más bien cálida para luego acabar con una gama fría, haciendo una contraposición de naranjo y azul. Para concluir, como dije al principio de esta presentación, pueden ver que la verdad no hablo mucho sobre el proceso de lo que fue el storyboard. Y esto se debe a que, como pueden ver, a lo largo de mi proyecto tuve un problema con las bases de este. No tenía un storyboard para mi versión final, tampoco tenía un concept claro del entorno, no tenía concept para el segundo personaje en mi versión original, no tenía bases para la animación así como test o dibujo, etc. Y si bien estas cosas representan fallos en el proceso de la creación de la pieza, lo veo también como un gran aprendizaje para el futuro, ya que desde ahora en adelante le daré la importancia que realmente requieren estas fases y el respeto que merecen, ya que sin ellos me encontré constantemente tambaleando en el proceso. A pesar de estas fallas,
considero que el proyecto final me sorprende bastante y quedé bastante satisfecho con lo que soy capaz de hacer ahora y con muchas ganas de aprender también más en profundidad sobre los caminos que he comenzado a recorrer. Espero que en mis proyectos futuros pueda aplicar muchas de las herramientas que conozco y también muchas de las que he aprendido en este mismo proyecto. Muchas gracias por escucharme. Hola, soy Rodrigo Bascuñán y esta es mi presentación final de título. Desde muy temprana edad me encantó lo que es el dibujo. Siempre traía conmigo un lápiz y un papel. Y fue por esta razón que los primeros 2 años de carrera no me costaron tanto. Pero esto fue diferente en el tercer año, cuando empezamos a ver el 3D. El 3D fue la razón por la cual entré a la carrera. Viendo las películas de Pixar, Disney, siempre me preguntaba cómo hacen tales efectos, cómo hacen que el personaje se mueva. Y nunca se me hubiera ocurrido que eran polígonos. Es algo extraño, pero fue así cuando entré a la carrera. Y actualmente sigo aprendiendo cosas que me faltan. Y es por esta razón que escogí BizDev 3D como esquema. Y es porque abarca las 2 áreas que a mí me encantan, que sería el 2D, que es la idea, y llevarla a cabo en el 3D. ¿Hacia dónde quiero ir? Al terminar mi título me gustaría realizar la práctica en 2 empresas en específico, las cuales son PanRobot y Believe. Considero que esas empresas tienen un muy alto nivel y por esta razón me gustaría realizar mi práctica ahí. Por otra parte también tengo considerado Poston, pero ellos se dedican más al área audiovisual. También para un futuro más lejano me gustaría trabajar en cinemáticas de videojuegos, donde se ocupan las técnicas de 3D más avanzadas, se podría decir. O por otra parte, me gustaría también trabajar en las películas 3D, que es esta la razón por la cual entré a la carrera. Acerca de los desafíos artísticos que me encontré en mi título, fueron bastante pocos a diferencia de los desafíos técnicos que me encontré. Algunos de los desafíos fueron la búsqueda de referencias. Esto no es tanto un problema, pero sí me tomó bastante tiempo, dado que tenía que buscar referencias de la iluminación que quería, el tipo de vestuario, el tipo de corte de pelo, entre muchas cosas más. Por esta razón lo menciono. Otro desafío artístico que me encontré fue en la realización de mi personaje y de los planos. En la realización de mi personaje quise abandonar un poco el estereotipo de vikingo, que es aquel que tiene el pelo hacia atrás largo, pero al hacerlo ya no parecía un vikingo, por lo cual tuve que descartar la idea y ocupar los estereotipos de un vikingo. Por otra parte, los planos sentía que podrían haber mucho mejores que ayudaran más a mi historia. Es por esta razón que estuve un buen tiempo pensando en qué podría cambiar, qué plano ocupar y qué timing también. Pero al final del día no pude encontrar otras opciones. Obviamente hubo variantes, pero no tan drásticas. Sobre los desafíos técnicos que me encontré, uno de ellos fue la realización del pelo, puesto que es algo que no enseñan en la carrera, así que recae únicamente en el alumno en aprender desde los principios básicos de cómo realizarlo. Fue por esto que en la semana 9 tuve que postergar, dado que me había consumido mucho tiempo la investigación de XGen, que es el plugin que ocupé para el pelo. Además de otras cosas como la proporción de mi personaje y las texturas que podrían estar mucho mejor. Y estas razones fueron las que me llevaron a postergarlo. También en un principio quería que mi personaje tuviera la ropa simulada.
Pero al momento de empezar los testeos, noté que algo raro sucedía. Ocurría que la armadura que traía encima, que estaba esquineada, era atravesada por la ropa simulada. En un principio yo no entendía qué ocurría, pero después se hizo evidente. Y era que toda geometría que no tuviera normales era atravesada por la ropa simulada. Intenté buscar soluciones sobre esto, tanto buscando que tuviera doble side, que tuviera normales por las dos caras, pero no existía esa opción. Dado esto, decidí esquinear mi ropa, que iba a ser en un principio simulada. Encuentro que fue la mejor opción, ya que me hubiera quedado sin tiempo. Pero uno de los problemas técnicos más grandes que me encontré fue con el entorno. Resulta que mi proyecto de título ocurre en un bosque, por lo cual no encontré mejor forma que empezar a duplicar los árboles. Grave error. Mi archivo empezó a pesar casi 3 gigas. Es por esta razón que acciones tan básicas como guardar o mover la cámara se demoraban un montón. Así que empecé a investigar. Gracias a la recomendación de un compañero, empecé a investigar sobre los match y los proxies. Resulta que esto alivianó bastante mi archivo. Y esto ocurría porque al duplicarlo, el archivo entendía como un nuevo objeto, mientras que con proxies y con match lo entendía como un mismo objeto, pero situado en un lugar distinto. Por último, me gustaría mostrar el pipeline que yo utilicé para mi proyecto de título. Y esto es para mostrar algo muy importante. Aquí podemos ver los programas que son más conocidos como Maya, Photoshop, Substance, ZBrush, entre otros. También ocupé Houdini y Embergen para lo que es el fuego y la nieve, pero que al final no terminé ocupando. Y esto fue porque no me daba resultados realistas. Al no ser un experto en VFX, no me daba resultados que fueran satisfactorios o realmente que se vieran bien. Así que salió mucho mejor utilizar videos e integrarlos en lo que es el compositing o postproducción. Sin nada más que agregar, espero que hayan disfrutado mi presentación y también que disfruten mi proyecto de título. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Isaac Flores y hablaré de mi portafolio de títulos. Bueno, como he mencionado, mi nombre es Isaac Flores, soy un alumno egresando de animación digital del año 2022 y voy a hablar por eso que tuve desde inicio final de mi portafolio.
cómo llegó este mundo de interés por el mundo 3D. Esto comenzó desde muy pequeño. Por ejemplo, lo que más me llevó cuando era pequeño fueron cuando salió Nintendo 64. La Nintendo 64 con su videojuego en 3D. Ahí mi mundo fue un mundo nuevo. Y antes me gustaba el 2D, pero cuando salió Nintendo 64 después comenzaron a salir películas en 3D. Por ejemplo, como Toy Story, Shrek, La Era de Hielo, Bichos, y después unas futuras series que se dieron como Transformers Beast Wars. Había otro por ejemplo, uno de Spider-Man que era en 3D, igual era muy entretenido. Y me llamaban siempre los 3D. El 2D ya no era como tanto. Pero cada vez que vi una animación, película, juego relacionado con el 3D, yo muy fascinado y lo que más siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué escogí Vistet 3D? Yo encontré que Vistet 3D tenía la base de toda la área artística, ya sea la creación de un diseño en 3D, bueno, para empezar, diseño de personajes, diseño de entornos y de crear una historia, de que sea propio mío. Obviamente el diseño de personajes fue pasado por varias fases, llegando con un prototipo, ese prototipo se fue modificando hasta obtener el resultado que queremos o yo quería llegar gracias a la ayuda de mis profes guías. Lo mismo sucede con el momento de hacer la historia. Yo le conté a mis profesores la historia de Meira, que era una conejita, que son como decirlo, su clan familiar, se dedicaron a buscar la investigación del hombre, que el hombre existía en su universo, pero la demás gente cree que es un mito, pero ellos creen que el ser humano es una realidad que existe, en el cual esto se basa mi pequeña historia de que cómo ella demuestra que el ser humano sí existe. Y la referencia de personaje, yo tomé referencias como Indiana Jones, Lara Croft, Atlantis y unos personajes extra para el diseño de personajes, pero su forma de historia que yo quería intentar crear para mi título me basé en Indiana Jones, Tomb Raider y Atlantis. Bueno, obviamente para hacer todo esto yo requería de varios programas, por ejemplo Maya, Arnold, ZBrush, Houdini, Substance para las texturas y otros programas externos. Nos pidieron unos layouts del personaje en 3D, creando la historia, pero obviamente colocando como el storyboard en una esquinita para que se entienda, en el cual estamos todos a de que sea aprobado, en el cual, gracias a Dios, se me aprobó y seguí avanzando con mi trabajo de título. Ser aprobado por los profesores para seguir con el proyecto, de tener todo listo de modelado, comencé la etapa de rig. La parte de guiado fue un poco fácil de inicio, donde se me fue complicando cuando tuve que hacer las conexiones de la cabeza al cuerpo, porque hay veces que hacer la conexión, a veces las vértices de la cara o a veces parte del cuerpo se me como que explotaba encima para todos lados. Pero obviamente a través de revisar los archivos, cada parte se fue solucionando, ya que por ejemplo en la parte del cuerpo había algunos points que tenían números y deberían estar en cero, en el cual eso se lo corregí uno por uno lo que tenía números y lo pasé al grupo control de grupal y después el problema se solucionó. Al tener ya todo esto listo, ya teniendo los modelados de los props y mi personaje Meira listo para la escena, lo único que faltaba ahora es comenzar la animación, que a través utilicé dos guías, que fue obviamente mi storyboard y a la vez mi animación personal ¿a qué me refiero mi animación personal? Me refiero a mi actuación para que no tuviera problemas a momento de animar. Una vez que he animado esto, pasé por varias facetas de render del Pizarro, al inicio súper bien, pero después con el tiempo, ya acercándose a la fecha, tuvo unos problemas muy graves. Por ejemplo, mi computador comenzó a fallar, Maya no funciona muy bien, cosas se me cerraba y se me abría el archivo, y en el cual tuve que ver problemas urgentes, solucionar este problema muy urgente, en el cual tomé la decisión de exportar mis archivos con textura
estructura y todo, y llevarlo a irme a la universidad a terminar el trabajo ya. A puntos personales, siempre tengan respaldo, siempre tengan muchas versiones, nunca se dejen con uno, y cuando les pasen situaciones así como pasó ahora a mí con el tema del computador, la universidad siempre tiene computadores de apoyo, incluso si necesitan entrar a la clase de un profesor, siempre convérselos con ellos antes de entrar, preguntarles si se puede ocupar los computadores desocupados, y si ellos te autorizan, sigue trabajando, obviamente sin interrumpir su clase, mantente en silencio. Muchas gracias por escucharme, mi nombre es Isaac Flores y le dejo mi animación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Amanda Jara y este es mi proyecto de título. Desde que tengo memoria, siempre me ha gustado crear historias y esa es una de las razones por la cual entré a esta carrera. Y aunque me gusta mucho dibujar en 2D, cuando llegué a las asignaturas en 3D, me gustó mucho el flujo de trabajo. Y cuando vi la posibilidad de pasar mis diseños 2D al 3D, supe lo que quería dedicarme. En el proceso del desarrollo del personaje, a quien llamé Azucena, una hechicera amante de las plantas y el té, que gracias al consejo de los profesores pude llegar a un diseño para que sea más fácilmente pasarlo en 3D y que no perdiera su esencia. Sabía que no era buena dibujando fondo, así que tuve problemas para diseñar la escena. Aunque sabía que principalmente quería que tuviera plantas y libros, tuve que buscar referencias para ayudarme a diseñar la habitación. También busqué referencia de los props, que son la tetera, la taza y la manzanilla con cual se prepara el té. Después de hacer los conceptos y tener el diseño final, el modelar y texturizar se me hizo más fácil. Aunque diseñé 4 estilos de plantas y 3 diseños para los libros, como iban a estar de fondo, no se iban a notar a detalle, así que no vi necesario en diseñar más. Cuando terminé de modelar y de texturizar todos los props, lo que tenía que hacer era colocarlos en la escena, creando la habitación que quería para Azucena. En la animación quería mostrar algo sencillo, que se entendiera lo que está pasando, que es Azucena preparándose un té, y quería mostrar cómo ella actuaría, usando sus dotes de magia. Con la iluminación quería mostrar algo cálido, un lugar donde ella se sintiera a gusto. Para finalizar, en el proceso de este proyecto me di cuenta de las fortalezas y debilidades que tengo. Pero el haber terminado este proyecto para mí es todo un logro. Eso es todo, espero que disfruten de la animación, gracias por ver.
Hola, me llamo Daniela Marinao y este es mi portafolio de títulos. Al momento de entrar a la carrera no tenía muy claro el área en la que me quería desarrollar, pero a medida que fue pasando el tiempo me sentí muy atraída al área de los videojuegos y especialmente al área artística de este. Como meta personal quise apuntar hacia el extranjero. Es por esto que desde mi quinto semestre comencé a averiguar qué era lo que necesitaba y cómo yo podía conseguir una práctica en otro país. Logré conseguirlo y justamente en el área en la que yo deseaba, así que por el momento mi meta sería poder conseguir un trabajo en otro país. Durante los semestres de estudio en animación digital, realmente me sentí cómoda con la mayoría de los ramos, pero fue hasta que llegué a modelar orgánico que realmente me hizo clic, y es por esto que elegí hacer mi proyecto de título enfocado en BizDev. Desde mi segundo semestre ya tenía una idea bastante clara de lo que quería hacer. Siendo muy pequeña ya era muy fan del anime, especialmente del Mahou Shoujo, así que fue por esto que decidí crear a Agnes. Agnes es una preadolescente que vive en el campo y que posee unas gemas mágicas que le dan el poder de convertirse en una superheroína. Llegar a la forma y la estructura de mi personaje fue algo relativamente fácil, pero el momento de elegir las estructuras, los colores y las luces que pudieran darle una estética que fuera acorde a la historia fue algo muy difícil para mí. Fue un reto total, ya que iluminación es realmente una falencia para mí. Me costó mucho poder conseguir una iluminación que hiciera que todo este mundo se viera bastante atractivo, muy bonito, muy cálido, pero al mismo tiempo mágico. Algo que también me costó mucho fue poder llegar a las expresiones faciales y el acting adecuado para este personaje, ya que en sí posee dos partes. Una que es una preadolescente, una niña que aún está descubriendo el mundo, es tímida, es torpe, pero al mismo tiempo es muy alegre. Y por otra parte es una chica mucho más segura que representa como la conversión realmente de lo que es ser una mujer. Otro gran desafío para mí fue la creación de fondos, especialmente el plano inicial, ya que en un principio era bastante pelado y austero, y poder conseguir darle vida a este mundo donde ella vivía fue muy difícil. Tuve que crear muchos props, darle muchos colores y así poder crear un ambiente adecuado. Fuera de esto, la verdad fue un proceso bastante divertido, aprendí mucho y me gustó mucho realizarlo. Bueno, ahora los voy a dejar con la pieza final.
Hola, buenas, mi nombre es Vicente Molina y hoy les vengo a presentar mi proyecto de título Devis de 3D, el esquema en el cual debo diseñar un personaje y pasarlo del 2D a una escena 3D. A mí siempre me ha gustado dibujar y a través del tiempo lo he hecho cada vez más y he mejorado bastante. Y cuando entré a animación digital he aprendido muchas cosas, pero también me quedé con ganas de poder sentirme más cómodo con ciertos aprendizajes. Y por esto que elegí este esquema. Quería mejorar mis habilidades en modelado 3D y todo lo que lo rodea. Y así fue como comencé a trabajar en mi proyecto y nació mi personaje llamada Pebbles. Una robot que nació en base a 5 palabras, dadas por mi queridísima amiga Hachi. Pebbles es una robot muy alegre y llena de energía, que le encanta limpiar de forma divertida, rápida y eficaz. Pebbles le hice muy a mi estilo de dibujo, que es muy caricaturesco, con mucha personalidad, y cuando ella pasó al 3D, recibiendo algunos pequeños cambios, fue aquí donde quise hacer un par de test de render, donde quise probar a hacer las burbujas con Toon Shader para ver cómo se veía, y me gustó tanto el look cartoon que conseguí, que cuando lo probé con el personaje entero, fue aquí que decidí hacer mi proyecto con Toon Shader. También durante este proceso fui pensando qué es lo que quería Pebbles en la escena, y la idea terminó siendo mostrar a Pebbles cómo limpia la habitación de un departamento, pero cómo la limpia a su manera. Y cuando eso estaba decidido, tenía que ponerme a diseñar esa habitación. Y aunque tuve dificultades haciéndolo, no soy un diseñador de interiores al fin y al cabo, pero con las suficientes referencias terminé creando una habitación con distintas opciones de colores, y al final me decidí por esta, la cual no solo se ve bien junto al personaje, pero también porque se van a notar mucho más fácil las manchas de suciedad que le tenga que colocar, que igual es importante. Y es por eso que técnicamente hice 2 habitaciones, una limpia y una sucia, que deben lograr tener un buen contraste entre ellas para notar bien la diferencia. Y luego pasé a rigging. Rigging. Riggar a Pebbles fue un largo proceso en el cual me encontré con muchos desafíos, donde tuve que aprender cosas nuevas. Y para no hacer esta presentación muy larga con muchos detalles, solo hablaré un poco de las cualidades de este rig, y los demás detalles fueron dejados para mi documento de investigación donde hablo más a fondo. Yo diseñé a Pebbles pensando que cuando dobla sus extremidades no lo hacen de forma recta, sus extremidades siempre hacen una curva, y este rig me permite hacer eso de forma simple y rápida. También estas extremidades pueden estirarse y seguir siendo curvas. Y este mismo sistema fue usado para las burbujas porque al final son como otros brazos más. Un pequeño detalle que ocurre en los brazos y piernas es que en muchos robots animados con este tipo de brazos, cuando los estiraban, iban apareciendo más de estas líneas. Y ese detalle lo implementé en Pebbles también. Entonces cuando sus brazos se estiran, en vez de verse así, se ven así. En el rig facial tuve que aprender a animar texturas, ya que sus ojos solo están hechos de texturas. Y con este rig me permite mover las pupilas, poder cambiar de tipo de pupilas, y además poder mover los párpados. Y para esto cada ojo tiene 3 capas, la pupila y los 2 párpados. Estas 3 geometrías están encima de la otra y esto me permite animar las 3 texturas distintas sin que se afecten entre sí. Y cuando el rig estaba listo, llegaba la hora de animar. Pero prefería hacer los thumbnails primero, el cual es tener la gran mayoría de poses ya planeadas pero en 2D, que se me hace mucho más rápido. Aquí mismo se puede apreciar cómo en este plano se puede desarrollando desde Animatic, Previs, los thumbnails y luego animar con el rig terminado. Una vez todo animado, luego con el render tuve que probar un montón de cosas. Necesitaba hacer que el personaje destacara más que el fondo, y es por eso que pasé por un proceso de postproducción. Le agregué profundidad de campo, hacer que lo que está más lejos esté desenfocado, e incluso hice que lo que está más lejos esté un poco más oscuro, que ayudó para hacer resaltar el personaje aún más. Estos efectos solo afectan al fondo y no al personaje, y para ello usé máscaras.
Las máscaras fueron algo muy importante en este proceso de postproducción. Con las máscaras yo puedo decidir si ciertos efectos afectan solamente a las partes negras o solo las áreas blancas. Y gracias al Tone Shader pude crear distintas máscaras para ayudarme. Una máscara con solo el personaje, para que el desenfoque de cámara no le afecte y siempre esté enfocado. Máscara que fue usada para otros efectos que hablaré más adelante. Y otras dos máscaras para las sombras y para los highlights. Estas fueron para añadirle una textura muy al estilo de Spider-Man Into the Spider-Verse. Algo que probé en un plano para ver cómo quedaba y me gustó tanto que preferí mantenerlo en el resto de planos. La razón por la cual usé máscara y no lo hice todo en la etapa de render para estas texturas es que yo ya había hecho un estilo Spider-Verse anteriormente y fue un proceso muy complicado y muy lento. En cambio con máscaras es mucho más rápido, tarda muy poco en renderizarse y hacerles cambios no me costaba hacer otro render y volver a esperar. Y para terminar, lo que hice fue animar encima de cada plano en 2D. No solo para arreglar algunos detalles, sino que también para darle ese look mucho más cartoon. Desde cosas tan simples como arreglando los contornos del personaje, hacer cosas como smears, efectos especiales como las burbujas, los brillos, polvo, efectos que, gracias a la máscara del personaje, pude colocar detrás de Pebbles. Y también este tipo de giros fueron animados a mano. Y los efectos que no fueron animados a mano fueron hechos con la ayuda de la simulación de partículas de After Effects, donde yo le daba la textura, ya sea el de una burbuja o incluso la animación de una mosca o un brillo, y con After los podía simular, creando así esta transición, rastros de burbujas y para crear moscas y los brillos, porque para estos últimos usé la simulación para que los haga aparecer o moverse de forma un poco más aleatoria en el plano. Y habiendo dicho ya lo último, y para terminar esta presentación, quiero agradecer a todos los que me han apoyado durante este proceso, amigos y amigas, familia e incluso a los profesores que me han enseñado durante estos años y que durante este largo proceso me han podido ayudar y aconsejar cuando lo necesitaba. Y sin más que decir, conozcan a Pebbles. Hola, soy Camila Riquelme, soy ilustradora y estudiante de animación digital y hoy voy a presentarles mi proyecto de título, el cual pertenece al esquema de BizDev 3D. Bueno, yo elegí este esquema ya que es el que más se acerca a mis intereses en el ámbito laboral
A mí me gustaría dedicarme a la creación de personajes y el poder llevarlos del mundo 2D al mundo 3D. Para mi proyecto se me había metido la idea de realizar una especie de persecución o una cacería en donde en primera instancia mi personaje iba a ser un fauno. Esta idea fue descartada ya que nunca realicé estudios anatómicos necesarios para poder crear a este ser y opté por cambiar a mi personaje por una especie de demonio. Y así es como nace Elke, un personaje femenino, ágil, agresivo, instintivo y moderno. Luego de haber creado ya al personaje, tomé la decisión de ver al tiro el tema de los colores y tenerlo solucionado, en donde fui explorando diversas paletas de colores y de a poquitito encontrando los que más me gustaban para mi personaje. Esta fue una de las etapas más largas, ya que es bastante complejo el poder pasar del personaje 2D al 3D y que este siga siendo el mismo personaje, pero con ayuda de profesores lo pude lograr. Bueno, en este proceso también realicé un par de adaptaciones. Más que nada agrandé un poco los zapatos de mi personaje, ya que encontré que se veía mucho mejor los zapatos más grandes en 3D. Bueno, me daba bastante susto el llegar a esta etapa, más que nada porque nunca había realizado texturas antes y era un mundo completamente nuevo para mí. De hecho, realicé las texturas de mi personaje 2 veces. Las primeras texturas son las que presenté en la semana 9 y viéndolas ahora en verdad parecen de plasticina. Al momento de rehacer las texturas, decidí agregarle un poco de polvo y suciedad al personaje, ya que como este estaba escapando, sería lógico que estuviera un poco más sucio y sudado. Bueno, en esta fase no tuve mayor complicación, ya que ocupé el rig automático. Los únicos elementos que le hice rig manual fueron los mechones de pelo, las orejas y la trenza. La verdad es que todo me funcionó súper bien, por lo que este proceso en verdad fue súper rápido el hecho de animar y rillar. Aquí decidí ocupar el programa de Marmoset. La verdad es que nunca había ocupado este programa antes y me gustó muchísimo. Más que nada porque es muy fácil de ocupar y muy intuitivo y es muy amigable a la vista. Entonces todo se me hizo también muy rápido el aprender a sacar render en este programa. También otro punto a favor que tenía era que los renders los sacaba bastante rápido. Entonces si es que había algún tipo de fallo en el render, no era problema el volver a sacar el render porque se demoraba bastante poco, entonces no perdía tanto tiempo. Bueno, para concluir, fue bastante emotivo este proyecto, el ir viendo cómo tu personaje va cobrando vida con cada etapa de proceso. Creo que eso era muy motivador como para uno querer ver la pieza finalizada y como el cómo va a quedar y que quede lo mejor posible. También aprendí muchísimo. Me llevo un muy bonito recuerdo de todo este proceso. Y eso. Gracias por haberme escuchado y espero que les guste mi proyecto. Girls with their nails done now.
tenía bastante. Hola, ¿cómo están? Soy Paula Sandoval y les vengo a contar cuál fue mi proceso para elaborar mi portafolio BizDev, el cual lleva por título Fuego. Unga Unga es el personaje principal de mi escena. Él debe encontrar una manera de encender esta fogata y poder cocinar su comida. Teniendo la premisa planteada, pensé en su personalidad y en cómo él, un cavernícola, lograría resolver este problema. Esto lo exploré en la fase de diseño, pasando por muchos conceptos que fueron reemplazados por el que vemos ahora en pantalla. Para describir un poco su personalidad, decidí usar la paleta de colores, en donde, utilizando el rosado y el amarillo, dicen una apariencia mucho más infantil y divertida, lo cual se opone a todo su entorno que es verde. Esto sería muy importante al momento de querer que el espectador solamente se fije en él. En el área técnica, los desafíos no fueron menores. Lograr traspasar el concepto al 3D me llevó varias semanas de trabajo y posteriormente el proceso de textura debía ser muy controlado para acercarse a este look sencillo. Además, el uso de geometría simple aportó una base ideal para poder construir la escena, lo cual detallaré más adelante. Avanzar a la fase de rig y el pintado correcto de pesos fue esencial para que el personaje funcionase correctamente. Esto facilitó mucho el proceso de la animación. En el caso del fondo, tuve que encontrar una manera simple para poder representar tanta vegetación. Por esto tuve que hacer en Photoshop un pincel específico para formar estas hojas e ir cubriendo la geometría. En la etapa de textura iba jugando con mapas de opacidad y de color, logrando llegar a este look más plano que era el propuesto en el concept. También fue importante aplicar variaciones de color en las texturas para lograr simular un bosque denso sin demasiados detalles. Usando una técnica sencilla como el multiplano, pude dar la sensación de profundidad con imágenes previamente renderizadas de la escena. También detalles como el fuego, animado en 2D, me hizo lograr integrar conocimientos aprendidos al inicio de la carrera, lo cual hace que tenga un valor agregado para mí. Para finalizar mi presentación, les muestro las dos versiones anteriores de mi escena, en donde se modificaron sutilmente algunos planos para poder potenciar el acting de Unga Unga, porque consideré que era importante mostrar su personalidad e inteligencia, lo cual le permite hacer fuego, aunque de una manera no muy tradicional. Espero que les haya interesado mi proceso y a continuación los dejo con la escena final. ¡Chao!
Buenas a todos, yo soy Franco Sanguinetti, estudiante de animación digital, y hoy voy a presentarles sobre mi título. Bueno, para empezar yo tomé el esquema BizDev, ya que este es un esquema que yo creo que se me complementa. Tiene muchas cosas de las que me gustaría desarrollarme a futuro a la hora de trabajar, que sería en este caso el modelado 3D, el texturizado, el render. Los concepts son cosas que me interesan a mí, como ojalá poder trabajar en ello. Pero para empezar con mi título, creo que es importante como aclarar como la búsqueda del personaje. Para empezar, yo ya tenía como una idea general a través de un dibujo que hice de cómo más o menos iba a ser esta historia, o cómo iba más o menos complementarse, que era como de un viejo mecánico que iba acompañado como de un robot ayudante. Bajo ese concepto empecé a hacer varios bosquejos buscando un personaje que me interesara, que se viera atrayente y que calzara con lo que yo esperaba de la historia. Y con esto llegó Héctor, que es como este viejo que tuvo cambios porque en un principio iba a ser como un viejo pascuero, pero sentía que era algo muy genérico. Y por lo tanto lo que hice fue modificarle ciertos aspectos para que tuviera un poco más de personalidad. Gracias al feedback de algunas personas y profesores, le decidí cortar la barba y hacerle una coleta. De este modo como que perdía esa ternura como tan de viejo pascuera y ya como que se veía un personaje más robusto, más como más rockero, por así decirlo, pero al mismo tiempo también que tuviera como esa mirada tierna, como que tuviera más complejidad el personaje. Y bueno, también está el segundo personaje, que es Roboto, que creo que complementa bastante bien con la historia, que es como un niño. Entonces lo desarrollé como un robot bien tierno, bien simpático, que la gente como que fácilmente pudiera como empatizar, como al igual que como que un padre ve a su hijo, o ese tipo de como trama, como ese tipo de esquema que quería yo desarrollar. Una vez terminado el concept, salté inmediatamente a empezar a modelar en 3D. El personaje de Héctor me tomó bastante tiempo modelarlo, me tomé mucho igual tiempo y trabajo porque bueno, es de lo que más me gusta hacer, así que tuve mucho tiempo para ver detalles en la ropa, por ejemplo, y decidí qué iba a texturizar y qué iba a modelar. Ya con esto en mente empecé a limpiar los planos, empecé a darle más detalle, empecé a darle forma. Aprendí también harto sobre cómo trabajar con varias capas de geometría, trabajar con, ¿cómo así decirlo?, con herramientas que nunca había ocupado para hacer una geometría también limpia. En cuanto al robot, el robot no tiene tanto concept más que los bosquejos anteriores, ya que me tomé más libertad con él, ya que siento que era mucho más fácil para mí empezar a buscar el personaje dentro de Maya. Algo así como bosquejar en 3D, buscando blocking, buscando una forma interesante y también dibujando igual a mano formas y piezas que yo sentía que necesitaba el personaje. Y creo que igual logré, a pesar de no hacerle el concept tan como tradicional, sí logré dar con un personaje bastante tierno, bastante como que una persona externa sí puede simpatizar, como si fuera un niño, como que tierno este personaje. Para concluir, el proceso fue arduo y difícil, fue bastante trabajo, tuve que planificarme mucho, que creo que fue la clave, el ir paso a paso, superando metas. Y creo que logré contar una historia bastante conmovedora igual, en el poco tiempo que se puede hacer la historia. Y estoy bastante contento con lo que logré, con las metas que superé, y ahora les voy a dejar con mi título. Espero que les guste.
Marcos Santibáñez y este es mi presentación para título. Bueno, este personaje yo lo inventé cuando aún era niño, en mi etapa escolar, y quise aprovechar esta ocasión de título para darle un origen, una historia y poner como símbolo a ese primer dibujo que hice. Entonces va a ser como un lindo gesto a la imaginación que tenía en mi infancia. Me gusta mucho inventar personajes en base a personas que conozco, dibujarlo en diferentes estilos de otros dibujantes, apoyándome en sus colores y técnicas. También le agrego su propio diseño de ropa. También me gusta referenciarme su estilo, su conducta y sus personalidades, y de vez en cuando le invento su propio origen y historia. El personaje en sí pasó por varias etapas, ya que a pesar de los años nunca me convencía el diseño en sí. Hasta cuando lo presenté quedé muy inconforme con las palabras y lo que me decían sobre el personaje, ya que no era lo que esperaba. Busqué ideas en juegos y claramente fueron cosas que me gustaban demasiado. Entonces fue como, ya, esto va a ser sí o sí lo que tengo que agregar al personaje. Como era un personaje de hielo, yo dije, ya, deben tener unos símbolos que sean de frío, como de hielo. Mi personaje en sí es un personaje carismático, un personaje que quiero que sea el protagonista de mi historia, entonces quiero que sea como el que agrade a todos. Dejé pasar harto tiempo para retomar el proyecto porque no me sentía conforme con lo que tenía, no sabía cómo volver a iniciar. Entonces luego, como de fines de febrero, dije, ya, tengo ahora la idea clara, tengo la idea del personaje, como sí o sí quiero que luzca. Y ahí volví a retomar. Luego del nuevo proceso que hice, el personaje claramente me encantó como quedó. Para el escenario creo que fue la parte que más me costó un poco, porque en mi mente no tenía muy definido cómo quería que fuera el escenario. Entonces empecé de nuevo a buscar ideas en juegos y combiné como distintas cosas hasta que encontré lo que yo quería, que era un escenario de fantasía, ya que mi personaje es un aventurero. Necesitaba que el escenario fuera como misterioso. Bueno, sin mucho más que agregar, les agradezco a aquellos que me dieron ánimo para seguir con mi trabajo, y aquí les dejo mi título. Hola, soy Valeria Torres y desde siempre me ha gustado dibujar, diseñar personajes y contar historias, así que
Siempre supe que era lo que quería estudiar. Y dentro de la carrera me encontré con muchas áreas que me gustaron demasiado, pero no fue difícil escoger el esquema, ya que desde un comienzo le agarré un gusto al 3D y me gustaría dedicarme a eso en el futuro, a diseñar y modelar personajes en cualquier medio en el que pudiera darles una historia, ya sea videojuegos, series o películas. En todo este proceso, modelado y esculpido han sido una de mis partes favoritas, junto con el diseño de personajes. Pero eso no quiere decir que haya sido fácil. Me encontré con varios desafíos que, si bien fue frustrante, fui capaz de solucionarlos y me alegra mucho haber aprendido de estos desafíos. Y de esto mismo se trata mi proyecto. Creé a Feather específicamente para poder contar esta historia de una conejita mitad ave que quiere aprender magia. Pero en el proceso de aprendizaje es normal equivocarse, y equivocarse duele. Pero uno al final siempre se da cuenta de que ese dolor valió la pena, porque no hay nada que dé tanta alegría como cuando uno logra algo después de mucho esfuerzo. Hice el diseño de Feather queriendo que fuera un personaje llamativo, que fuese fácil de recordar y reconocer, así que para lograr esto empecé su diseño pensando solo en la silueta. Me ayudó bastante para lograr que fuera reconocible fácilmente. Y todos los cambios que vinieron después fueron para potenciar esta idea inicial y darle más de esta apariencia mágica que buscaba. Al diseñar su entorno quería que este fuera una extensión de su personalidad, así que pensé que lo mejor era que la escena ocurriera en su hogar, que es una madriguera, y que se pudieran ver varios elementos que mostraran sus intereses, como los pósters, las pociones, el libro de hechizos. Y usé esto en el primer plano para presentar a mi personaje, mostrando cuáles son sus intereses y qué es lo que planea hacer en la escena. El proceso de modelado del entorno no fue tan complicado como el del personaje, que si bien en su mayoría fue muy sencillo, tuve muchas dificultades al momento de hacer las alas, ya que quería que funcionaran como una capa. Mi primera opción fue usar Marvelous Designer, pero no pude encontrar un resultado que se viera bonito, ni tampoco pude encontrar la apariencia de alas que buscaba, solo era una capa. Al final decidí modelar las alas en Silver. Hice una pluma y usé Array Mesh para repetirlo. Después de varios intentos y varios ajustes, pude llegar a un resultado que quería. Además de una mejor apariencia, modelar las alas me dio mejor control de la animación, ya que la simulación solo se hubiese movido como una capa de tela. El rig también me costó bastante. Es algo que tuve que repetir varias veces y me tomó bastante tiempo, ya que lo hice a prueba y error hasta conseguir lo que necesitaba. Si bien mi primer rig se veía bastante bien, las plumas se movían mucho como si fueran alas. Así que mi segunda opción fue poner más controles a cada pluma para poder animar individualmente cada pluma. Esto hizo que la animación me tomara mucho tiempo, ya que era un rig muy complicado con muchas cosas que animar, pero era funcional y me dio lo que necesitaba para poder animar mi personaje como yo quería. Hay mucho en mi proyecto que me hubiese gustado mejorar, me hubiese gustado agregarle y trabajar más, pero estoy satisfecha sabiendo que durante este proceso aprendí a hacer cosas que no había hecho antes, pude resolver problemas y que lo que no me resultó en este proyecto sabré hacerlo mejor en proyectos futuros.
Hola, mi nombre es Bárbara Vilche, estudiante de animación digital, y elegí el esquema de BizDev 3D para mi proyecto de título, ya que en las últimas instancias de empezar con título comencé a descubrir un mayor gusto por lo que es el área 3D. Y este esquema me permitía además implementar mis conocimientos y habilidades en el 2D. En un principio no tenía idea de qué realizar como proyecto, hasta que vi los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado, en específico los partidos de voleibol. Este es un deporte que me gusta ver desde hace muchos años, entonces me dije a mí misma, ¿por qué no hacerlo sobre esto? Mezclado un poco con mi experiencia de vida, ya que intenté practicar este deporte hace unos años, aquí nace mi proyecto Jump, en donde tenemos a Mateo, quien es un estudiante de 17 años determinado, alegre, seguro y apasionado, y en ocasiones algo exigente consigo mismo, pero que a pesar de sus errores mientras practica, no dejará que estos le ganen y siempre irá a por más. Este personaje no tuvo cambios en su diseño debido a que en su primera visualización se podía apreciar claramente cómo era este personaje. Lo complicado estuvo al pasarlo al 3D, ya que poseía una estilización un poco más difícil principalmente debido a sus grandes ojos, y esta fue mi primera dificultad, añadiendo de que no tenía muchas habilidades en lo que respecta al modelado, pero que con el feedback de los profesores finalmente logré un buen aplique del personaje. Otra de las dificultades que se me presentaron fue la realización de la animación, ya que al ser sobre un deporte, esto incorpora mayor movilidad para que se viera más dinámico. Así que una vez listas las videoreferencias no podía solo quedarme con estas. Además tuve que investigar mucho sobre ciertas acciones puntuales, tales como el salto, para un resultado más óptimo, así que la animación me tomó más tiempo de lo esperado, y aún así siento que me faltó un poco más. Bueno, también uno de mis mayores y principales problemas que se me presentaron más adelante fue al momento de realizar la simulación de ropa, ya que esto era algo que realmente quería integrar en mi proyecto, pero apenas tenía una base de cómo usar Marvelous, que es el programa que usé para la simulación. La geometría de la ropa se rompía al momento de simularla, entonces opté por simular prenda por prenda, comenzando primero por el short, luego la polera y finalmente el peto del personaje. Pero la mayor parte del tiempo fue prueba y error de manera constante hasta lograr un resultado satisfactorio. Y bueno, para concluir esta presentación me gustaría mencionar que en este proceso de título volví a aprender lo que hemos visto en el transcurso de la carrera, ya que al momento de pasar respectivas materias mi yo pasado no le tomó mayor dedicación, ya que no sabía realmente qué es lo que quería hacer o a qué quería dedicarme. Así que realmente el haber completado este proyecto ha sido un gran desafío para mí. Y sin nada más que decir, los dejo con mi proyecto finalizado. A continuación veremos el esquema de Acting 3D y Acting 2D. El esquema de Acting 3D es un esquema bastante avanzado en creación de escenas y desarrollo actoral, en el cual los estudiantes crean una escena desde cero, incluyendo ellos traen la historia, grabamos los audios y graban video de referencias y luego construyen la escena de animación a partir de rigs existentes. El esquema de Acting 2D fue un esquema nuevo que fue creado particularmente el semestre anterior, para apoyar a ciertos estudiantes que habían presentado originalmente un esquema de cortometraje 2D, pero por algunas razones de producción o desarrollo de historia se quedaron con un poco cortos de tiempo y se les cambió el cortometraje a una escena clave animada en 2D. Hola, soy Bárbara Calderón Lozán y este es mi video pitch sobre mi proyecto de título Vacaciones de Folleto. Bueno, antes de hablar un poco sobre mi proyecto, me gustaría hablar un poco sobre mí. A mí siempre me ha llamado la atención cómo hacían las películas, cómo hacían los monitos animados que yo veía siempre al llegar al colegio o en las mañanas. Siempre me ha llamado la atención el mundo de la edición, el hecho de pensar cómo un personaje parecía tener vida propia, cómo lo hacían. A medida que fui creciendo no tenía muy claro qué estudiar. No soy una persona de estudiar algo tradicional, yo sabía que mi rumbo era hacia el área de arte, pero ¿cuál de todos?
Yo no sabía que la carrera de animación digital estaba en Chile, y cuando lo descubrí, ese fue el momento que yo dije, esto voy a estudiar. Era justo la carrera en donde me enseñarían todo lo que durante mi infancia y mi adolescencia me causaba mucha curiosidad. Mientras miraba la malla me di cuenta que lo primordial era el dibujo, y yo no me consideraba una persona buena para ello. Los dibujos que yo hice durante mi adolescencia se podrían decir que eran muy básicas, y me tomaba semanas en terminarlo. Por ende, me causaba un poco de inseguridad estudiar animación. Pero yo pensé, cualquiera puede aprender, y entré. Al principio fue un gran obstáculo para mí porque nos empezaron a enseñar animación 2D y como dije anteriormente, yo no me consideraba buena para ello. Me costaba mucho dibujar y además sumándole que tenía que animar así en 2D fue muy difícil para mí, pero logré pasar todos los ramos. Luego pasamos a la animación 3D, semestre en donde también nos enseñaron la edición de audio y video. Puedo decir que la pasé muy bien con esos ramos, ya que ya tenía conocimiento con Adobe. Con respecto a la animación 3D, me di cuenta que me estaba yendo súper bien. Se podría decir que mis notas eran más altas a comparación del 2D. Fui aprendiendo cada vez más en modelado, animación e iluminación, y me di cuenta que con el 3D me entendía más. Así que decidí irme por ese camino. Me fascinaba ver los resultados finales, ver cómo se movía el personaje que animé, cumplir el sueño de hacer lo que siempre me pregunté de pequeña. Bueno, ahora hablando sobre mi proyecto, se llama Vacaciones de Folleto. Tuve muchos altos y bajos luego de la presentación del anteproyecto. Mi proyecto cambió drásticamente, ya que tuve que básicamente empezar de cero. Lo único que yo mantuve fueron los personajes y el ambiente. Fue una frustración muy grande para mí, ya que sentí que los meses que pasaron las había perdido. Pensar que tenía que volver al inicio fue muy duro. Gracias al apoyo que tuve de mis cercanos me dieron la motivación suficiente para que yo pueda sacar un guión nuevo. Quería que mis personajes se comportaran como una pareja y no como amigos, como se expresó en mi proyecto anterior. Sin darme cuenta yo me había puesto un límite pensando que mis personajes no podían expresar tanto romanticismo, y fue un error. Y así fue como puse manos a la obra con mi nuevo proyecto. La temática va a ser la misma, un viaje como regalo. Pero lo que sería distinto sería la conversación. Esta vez quería otro tipo de voces. Anteriormente eran de dos profesores, y decidí cambiar. Decidí grabar las voces junto con mi novio. Tomé esta decisión ya que mis personajes son pareja, al grabarlos iba a sentir más real. Estuvimos grabando 2 días las voces y al fin resultó lo que quería, esa complicidad que hay en las parejas. Sentémonos un ratito. Grabar las videoreferencias fue un gran reto, ya que tuve que grabarlo sola o a veces con ayuda de algún familiar, y al no tener a alguien más alto que yo era más difícil, ya que en mis personajes el hombre es más alto, entonces las poses iban a salir distintas. Otro problema que tuve fue que mi videoreferencia duraba mucho, 2 minutos, así que con ayuda de la profesora de actuación acortamos mucho mi videoreferencia, quitando las partes en silencio o en donde no tenía mucha relevancia, dejándolo así con solo 55 segundos. Es que hablemos en otro momento mejor. Cuando empecé a animar, puedo decir que la etapa más difícil para mí fue blocking, ya que tuve bastantes problemas con respecto a poses, en donde fallaba la silueta o estaba muy simétrico. Había overshoots extremadamente exagerados, como también breakdowns, donde el arco de la acción fallaba. Fueron semanas de mucha corrección, en donde también tuve que grabarme de nuevo para poder ver bien cómo se anima el personaje. Cuando por fin pude pasar blocking, solo me faltaba blocking plus y spline, para finalmente poder sacar render a todos mis planos. En la parte final, la postproducción fue más rápida, porque como dije anteriormente, ya tengo mucho conocimiento con Adobe. Junté todos mis planos y lo uní con el audio para crear mi animación final. Como conclusión, puedo decir que fue una experiencia de muchos altos y bajos. A pesar de haber sentido que perdí los primeros meses del semestre con mi proyecto anterior, igual puedo decir que estoy agradecida de que pasara, porque miro hacia atrás y veo la animación que tenía antes, y puedo decir que mi proceso fue evolucionando de una manera muy positiva. Espero seguir aprendiendo cada vez más, para poder llegar a trabajar en programas donde mi yo de 8 años le gustaba mirar por la televisión. Ahora, sin más, les dejo con mi proyecto final y mi demo reel. Amor, ¿todo bien? No, un día terrible en el trabajo, quiero descansar. Sentémonos un ratito. Tengo algo para ti. ¿Para mí? ¿Qué cosa, amor? Mira, levántate. Ay, no, qué lata, amor, ahora no. Ven, amor, no te vas a arrepentir. ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¿Qué? ¿En serio, amor? ¿Un viaje a Japón? Así es. Encontré un paquete con todo incluido como tú y yo alguna vez lo habíamos soñado. Pero no podemos. ¿Es broma esto? Tenemos mucho trabajo, recuerda. ¿Sabes qué? Hablemos en otro momento mejor. Amor, Dime. está bien, tienes razón. ¿Nos vamos a Japón?
Buenos días a todos, mi nombre es Maximiliano Casero Artuya y voy a presentar mi proyecto de título, el cual es Acting 3D. Elegí este esquema debido a que desde muy chico siempre me ha gustado dibujar o también darle vida al personaje, pero no sabía cómo hasta que conocí la carrera. En los primeros años empecé a conocer Toon Boom Harmony, Photoshop, Illustrator, herramientas que me ayudaron a poder dibujar en 2D, aunque el dibujo no se me daba muy bien, hacía lo posible. Cuando conocí el 3D se me hizo un poco difícil modelar debido a que ya anteriormente había usado un programa en 3D llamado ZBrush, el cual no me fue muy bien modelando, pero aún así decidí darle una oportunidad para ver qué tal podría ser. En una de esas podría resultar mucho mejor que el 2D. Cuando empecé a conocer las animaciones 3D, el cómo mover, articular y expresar me llamó mucho la atención, debido a que esto coincide totalmente con lo que yo quería realizar, que es poder darle vida a los personajes. Eso sí, en mi proceso de acting cuenta con dos personajes, Roberto, Raúl. Roberto es una persona fría que no demuestra mucho sus sentimientos, que no le gusta que se acerquen. Mientras tanto que Raúl es todo lo opuesto, es alegre, le gusta acercarse a los demás, le gusta expresar sus sentimientos, por así decirlo. Uno de los desafíos que me costó realizar es poder llevar mis expresiones a la animación en 3D. Tuve un par de problemas de breakdown, articulaciones y más, pero aún así sigo mejorando. En mi proceso de acting tuve dos problemas. Primero, el tema de riguear una mochila. Aunque no lo parezca, para mí fue bien complicado porque no soy muy bueno rigueando. Al hacer un rig de la mochila le puse muchos controles. Fueron controles totalmente innecesarios. Le pedí una ayuda a la profesora de rig para que pudiera simplificar los controles y así poder optimizar la mochila, haciendo que no se vea un poco ruidosa con tantos controles. Otro de los problemas que tuve fueron técnicos, fueron con Maya. Maya me dio pantallas azules, me dio también pantalla negro, me borró la geometría y también se desinstaló por sí mismo, algo que nunca pensé que pasaría, siendo así que guardaría más de 110 archivos para poder asegurarme que no pasaría nada totalmente. Una de las cosas que aprendí en mi proyecto de título es siempre tener un horario fijo a la hora de realizar un proyecto, porque si no tienes un horario no podrás ni trabajar ni descansar. Otra de las cosas también que llegué a aprender es nunca rendirte, aunque veas todo en tu contra, nunca te rindas. Una de las cosas que me llegó a pasar a mí es que a último momento Maya me empezó a dar problemas en mi PC. Es así que tuve 6 días para renderizar 17 planos. Es así que gracias a los profesores me pude colar en varias salas, poder renderizar hasta dar en Duo y así poder lograr terminar mi animación. Sin más preámbulos, lo dejo con mi proyecto de título. ¡Roberto! ¿Hay alguien ahí? No, otra vez este simio. ¡Roberto, aquí estaba, weón! ¡Ven, dame un abrazo! ¡Aléjate, weón! Hermano de otra madre, vengo a invitarte al mejor viaje. ¿Al qué? Hace años quería viajar a Chiloé, ¿no? No me digáis que ahora se te olvidó, weón. Sí. La verdad es que siempre he querido ir. Ya, mira, tengo una combi por 5 días. Ya está todo planeado. Nos vamos ahora. Pero, weón, si no tenéis licencia. Mira, weón, hace 2 horas me dieron la licencia. Recién horneada. Y nos vamos ahora. ¿Ahora? ¡Ahora! Nos vamos ahora, lo quieras o no. ¡Mi ropa! Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Ray Soñate y soy de la carrera de Animación Digital y les vengo a presentar mi proyecto final de Acting 3D.
Quiero comenzar contándoles por qué elegí el esquema de acting 3D. Cuando entré a la carrera, la verdad solamente sabía dibujar cosas muy simples o cosas muy simplificadas, pero con el transcurso de logré conocer el 3D y junto con ello la animación. Pero cuando llegó la asignatura de teatro sentí que algo cambió dentro de mí. Gracias a esto me empecé a dar cuenta de lo importante que son las herramientas de actuación para un animador. Todo lo relacionado con las expresiones y movimientos que uno quiere transmitir a través de la animación hacia el espectador. Ahora siéntate. Sentado. ¿Qué? Ahora suelta la bota. Obedece, ¿eh? Pero qué chico tan bueno. ¿Quién te quiere? La verdad no soy ambicioso, no intenté cocinar, yo no quería tener problemas. Tú eres el que se mostró. El proceso para realizar este proyecto fue un poco complicado, pero es el siguiente. Cuando elegí este esquema, yo ya tenía en mi mente un guión para realizar y animar. Lo escuché en un podcast a Héctor Morales, que es un actor chileno. Al escuchar este fragmento, me encantó a la primera y decidí buscar el guión para saber de qué trataba. Pero me topé con el problema de que este guión resultó ser muy largo y además un monólogo. Así que tuve que acortar y modificar la historia, cosa que me retrasó en las primeras semanas de avance, pero con ayuda de mis profes guías pude concretar la historia, que es lo que tengo hasta hoy. La narrativa consta de la detención de un hombre quien es sospechoso de la muerte de su novia y la respectiva interrogancia de una detective que antes de entrar a escena tiene la certeza de que el sospechoso es el culpable. Sobre los personajes que componen esta historia es Sam y Penélope, modelos que son de Annie Matt y de Gabriel Salas. Penélope es una detective experta en delitos que atentan contra la mujer, es firme, es de carácter fuerte y es capaz de analizar la psicología de un psicópata. En cambio, Sam es un hombre con características de un psicópata, manipulador, controlador y arrogante. Para realizar este proyecto tuve que hacer unas investigaciones relacionadas con ver series y películas policiales, de las cuales destaco sin duda Los 7 pecados capitales y El silencio de los inocentes. En base a esta investigación logré sacar referencias de planes que me ayudaran a hacer los previs para luego poder hacer los videos de acting. Se los he vuelto a repetir, nunca le haría eso a la mujer que amo. Claro, porque eres todo un caballero. Y un mentiroso. ¿Qué dice? Luego siguieron las grabaciones de voces que le darían vida a los personajes, siendo la detective la profe Carolina de actuación y el asesino mi amigo de carrera José Quintana. Repetir, no fui yo, nunca le haría eso a la mujer que amo. Claro, porque eres todo un caballero y un mentiroso. Este mismo amigo lo invité para que pudiera realizar el acting del personaje masculino y así poder visualizar mucho mejor las escenas. Sobre los desafíos que se me presentaron durante el proyecto, el primero fue relacionado con el guión ya mencionado anteriormente, donde tuve que adaptar este guión. Y el segundo fue durante el proceso de animación, donde tuve que replantearme el tema principal de la animación y lo que yo quería llegar a expresar a través de mi proyecto. Después de pensar y analizar, tuve que organizar todos los planos y así pude volver a animar y avanzar en lo que yo me estaba proponiendo. Para terminar, quiero dejarles con ustedes ya mi proyecto finalizado y espero que les guste y lo disfruten. Muchas gracias. Chao. Ya les dije, no la maté. Tenemos evidencia que la violaste. ¿Que la violé? Dios. Se los he vuelto a repetir. No fui yo. Nunca le haría eso a la mujer que amo. Claro, porque eres todo un caballero y un mentiroso. ¿Qué dice? Encontramos tu ADN en su ropa. Estás acabado. Bien. ¿Quiere que confiese? Siéntate. La violé. Y luego la maté. Después quise matarme porque sin ella no era nada. Eso fue lo que pasó. Era una maldita zorra. Esa no es una buena palabra. Y ella no era para nada buena. Era una manipuladora. ¿Por qué lo hiciste? Fueron los ataques de celos. La venganza. Me quería dejar por otro. ¿Y por eso la apuñalaste? Yo solo quería que descansara en paz. Pero ella se retenía. No dejaba de moverse. Bien. Y claro, eres todo un caballero.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano Parot, estudiante de animación digital en Duo QC, actualmente cursando el esquema de Acting 3D. Les vengo a hablar sobre mi proceso estos últimos meses y cómo llevé a cabo esta pieza de animación. En primer lugar, tuve que grabar mucho. Las referencias fueron muy claves en este proceso. Sin embargo, ningún proceso está exento de problemas y complicaciones. Esta escena tiene mucha potencia emocional, por lo cual fue muy difícil hacer que hubiera coherencia entre los personajes. La solución fue la constancia y saber que una y otra vez hay que volver a corregir y arreglar todo. En todas las cosas siempre es así. Me ayudé mucho con los códigos MEL para automatizar mis funciones y las selecciones de los nerves, curves, ya sean selecciones de set como set de brazos, set de torso, set de piernas y todo eso. Y también fue trabajar todos los planos por separado y grabando muchas versiones una y otra vez. Técnicamente hablando, hubieron hartos problemas igual, pero los más destacados fueron la desaparición de los ojos. Se me desaparecían los ojos y algunos registros de la animación en las curvas, y a veces la malla también desaparecía de los personajes. Esto se debió a que no se debía usar el Graph Editor para poder modificar, eliminar o cambiar las keys, porque Maya tiene un problema con esto. Entonces, mueves las frames, se mueven a un punto que no es fijo, y tampoco sirve el snap, porque uno intenta de hacer que quedan todas en un número cerrado, por ejemplo, frame 100, pero Maya las pone en la 100.00, por ejemplo. Y eso hace que toda la animación a veces se corta, otras veces las curvas no funcionan bien, muchas complicaciones. Entonces la solución a eso, que fue mi mayor problema, fue, además de guardar muchos archivos, no usar el Graph Editor para modificar keys, solamente utilizarlo para hacer curvas, para modificar curvas de interpolación. Narrativamente hablando, los desafíos fueron expresar todas esas emociones, expresar todo el transcurso del cambio de emociones. Entonces, tenemos dos personajes que son Carrie y Big, y Big la dejó plantada a ella y luego se arrepiente y la va a buscar. Pero ya es muy tarde, vemos que hay una puesta de sol, y ya no hay nada que hacer. Entonces ella, dentro del llanto, porque era algo muy importante, luego se enoja frenéticamente, y de pasar de ese enojo pasa a la pena, pero esa pena más del corazón, más de angustia. Y eso en general. Bueno, ahora corre video, espero que les guste mucho y luego vamos a ver el breakdown. Así que eso. Muchas gracias por ver. Carrie! Carrie, I freaked out for a minute, but I'm ready now. I knew you would do this! I knew it! Carrie, I'm sorry. I am humiliated! I'm sorry. I'm sorry, Carrie. Come on! Carrie, wait, I'm sorry. Carrie, No! No! The car. Carrie! Carrie, I freaked out for a minute, but I'm ready now. I knew you would do this! I knew it! Carrie, I'm sorry. I am humiliated! I'm sorry. I'm sorry, Carrie. Come on! Carrie, wait, I'm sorry. Carrie, No! The car.
Siempre le he tenido especial cariño a todo este mundo de la animación, un lugar en donde la creatividad es infinita y sirve como herramienta para poder llegar y provocar en la gente un sentir, llamado estímulo. Contar historias es nuestra manera de comunicarnos como animadores hacia las demás personas. Las historias nos informan, nos inspiran y nos hacen conectar con otros que quizás han tenido experiencias muy parecidas a las de uno. Por eso, la historia que decidí contar nació de este gusto por el mundo interior, mental y tan personal que cada uno tiene. Esto me llevó a adaptar a guión la canción de uno de mis grupos favoritos titulada Diamond de Stick to Your Chance, porque en este se logra plasmar una dualidad entre lo que somos y lo que solemos esconder. De ahí nace esta breve historia, la historia de Mibu, un joven mago que se encuentra angustiado y con miedo ya que va a dar su primera presentación frente a un público. Este deberá decir internamente quién es y quién quiere ser. A lo largo de todo este proceso creativo, la historia de mi proyecto como la del personaje que tenía pensado utilizar cambiaron. Las primeras lecturas dramatizadas y actuadas de mi guión eran monótonas. Los encuadres eran bastante cerrados, provocando que la intencionalidad de lo que decía fuese muy pequeño frente a lo imponente e importante de cada frase. El riff que en un principio decidí utilizar fue cambiando ya que no se adecuaba ni a mi voz ni a lo que se quería expresar. Por eso terminé utilizando el riff de Malcolm de Animal School. Por otra parte, mi voz sí tuvo esa correcta intención y fuerza al momento de interpretar a mi personaje, con lo cual pude mantenerlo hasta hoy en día, claramente aplicando pequeñas modificaciones y variaciones. Todo esto conllevó a generar mis primeras propuestas en video referencia, tanto en desarrollo de planos como en acting. En este pude jugar mucho más con los tiros de cámara y sus angulaciones, para así poder darle una mejor intencionalidad a la obra y a sus acciones. Por otra parte, el acting fue mucho más variado y expresivo, ayudando a potenciar la misma. Ya teniendo todo bien armado, di paso a animar. Al realizar el blocking no tuve muchos problemas técnicos, ya que mantenía buenas videoreferencias y generalmente aplicaba una correcta silueta, asimetría, peso y expresividad en mi personaje. No obstante, siempre tuve correcciones que me ayudaron a potenciar aún más todo lo anterior. Luego di paso a agregarles mucho más detalles, en donde arreglé keys, tiempos, agregué breakdowns, antics, overshoots, in-betweens, etc. Gran parte de mi trabajo se vio involucrado en pulir todos estos puntos, especialmente los microgestos, ya que los encuadres que estaba utilizando eran bastante cercanos y debía demostrar que mi personaje sentía, pensaba y observaba, pese a estar estático en escena. Por último, volví a plantearme personalmente ciertos planos que dieron fruto a una pequeña obra un poco más armónica. Ahora mismo he finalizado un largo e importante proceso que me ha hecho crecer como persona y como profesional. Un proceso en donde uno madura y es importante equivocarse, preguntar, aprender y seguir. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que me apoyaron durante este proceso, a mi familia, amigos, profesores y compañeros de trabajo. Con todo esto, les dejo. Soy. Yo soy un hombre valiente. Soy un cobarde. Soy un tigre. Soy una flor. Soy honesto. Soy un mentiroso. Me siento vital. Estoy cansado. Soy un hombre libre. Estoy atrapado. Pero desde donde estoy, veo la cima. Porque lo más importante es que nunca debería preocuparme por lo que no soy. Yo soy Migu el Magnífico.
Hola, buenas, soy Bastián Flores y este es mi video de presentación para Portafolio. Bueno, Portafolio fue una experiencia para mí tanto buena como mala, pues bueno, un tanto desafiante, pero me quedo y rescato la mejor parte, que fue el aprendizaje. El aprender a equivocarme y el saber a recomponerme y entregar un mejor trabajo fue lo que me ayudó mucho en este proceso. En cuanto a mi animación, quería que fuese una comedia cartoon de payasos, ya que la comedia cartoon y el mundo circense son dos series que me gustan mucho, me fascinan. Y creo que es lo más acertado que podía hacer el poner un payaso en escena. Esto me llevó a investigar el área del artista callejero, las plazas, las calles, los lugares que frecuentan, el cómo se visten, el cómo interactúan y cartoonizar todo esto. Una de las mayores dificultades que tuve a la hora de hacer este trabajo fue el hecho de que tuve que rehacer gran parte de lo que ya había hecho con anterioridad, ya que este no era lo suficientemente bueno o aceptable para trabajarlo. Es debido a esto que tuve que rehacer gran parte del trabajo y prácticamente hacerlo desde cero. Eso sí, sin perder el rumbo original de lo que trataba el corto, que es una comedia cartoon. Así que reduje mucho lo que había hecho con anterioridad y me enfoqué en una mini escena o en un gag para que este conservara la esencia de la pieza original. Otra de las dificultades que tuve fue el poco manejo con el programa Harmony. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al tema de los nodos. No los conocía, no sabía cómo funcionaban, pero esto tenía una solución bastante simple, que era estudiar, investigar, ver documentos, algún video y aprender de estos. Para concluir, me gustaría decir, y quiero ser bien honesto con esto, que no estoy del todo contento con mi resultado, con lo que hice. Pero esto no significa que vaya a desperdiciar y derrochar todo el esfuerzo y horas que puse en la creación de mi animación. Obviamente uno siempre quiere y aspira a lo mejor, pero hay veces que uno peca de avaricioso y lo lleva a cometer errores. Pero es de estos errores de los cuales debemos aprender y mejorar. Y eso fue para mí portafolio de título. Y bueno, esa fue mi presentación. Y sin más, los dejo con el corto.
Con eso concluyen los videos de hoy. Les recordamos que que en poco tiempo más daremos paso al video en vivo de profesores para discusión y deliberación breve de los trabajos y la entrega de las notas finales. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana con el siguiente live. Gracias.